Siendo algo que realizamos hace 3 años como conducción del centro de estudiantes, y un poco el objetivo también es replantearnos nuestra formación como futuros profesionales en el campo de la salud mental y también, ¿por qué no?, como participantes de la discusión acerca del plan de estudios. En este congreso nosotros proponemos abordar temáticas y temas que no están actualmente en nuestra currícula obligatoria. De igual manera traemos este congreso para hablar un poco de temáticas actuales y justamente seguir haciendo énfasis en la actualidad. Traemos a Doctoret también con su charla de Malestar Hecho Cultura y bueno, también muchos más que invitados todos a hacer una participación activa y compartir sus reflexiones, ya que vamos a estar charlando también. Sí, yo una salvedad antes, que está corriendo la hoja de asistencia del seminario para los que atiendan al seminario, está dando vueltas por ahí. En segundo lugar, también la importancia de que puedan hacer la acreditación allá al fondo con nuestros compañeros, porque, no sé si saben, esta charla y todas las charlas del Congreso cuentan con una certificación académica avalada por el Consejo Directivo de nuestra facultad. Así que nada, invitados a que puedan hacer eso para recibir el certificado mañana cuando finalice la última charla de las 18 horas. Así que bueno, tienen el certificado. Y también invitarlos, invitarlas a la fiesta que vamos a estar haciendo como cierre de congreso en Brava a la noche. Estamos vendiendo también las entradas allá atrás, o en la mesita también las pueden encontrar, para cerrar un poco los 2 días de formación. Así que bueno, lo dejamos con el profesor Roberto Bertolet, quien ya todos conocen. Es psicólogo, titular de la Cátedra de Psicoanálisis 2, director del Departamento de Psicoanálisis de nuestra facultad, miembro de la Escuela de Orientación Lacaniana y miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Así que, Roberto, todo tuyo. Muchas gracias. Bien, ¿se escucha bien? Ahí atrás, más o menos. Y Vale. Sí, está todo al máximo, pero no es todo al máximo por los brazos. vamos a volar. Bien, muy buen día a todos, muy buen día a todas. Me parece muy importante que estemos aquí compartiendo este congreso que está organizado por Centro de Estudiantes, por la agrupación Evolución, y en un día muy significativo, 8 de agosto, es el día de psicólogas y psicólogos víctimas del terrorismo de Estado. Un día que se estableció a partir de un hecho trágico, que fue el secuestro, tortura, desaparición y muerte de la primera presidenta de la Federación de Psicólogos de la República Argentina, FEPRA, una mujer de 30 años, Beatriz Perocio, secuestrada cuando salía del jardín de infantes que ella había abierto en la ciudad de Buenos Aires con una amiga. 8 de agosto de 1978. La dictadura militar, dictadura cívico-eclesiástico-militar, fue quien, a través de los llamados grupos de tarea, la secuestraron, estando en un centro clandestino de detención, tortura y muerte, fue el Vesubio. Compañeros de cautiverio de ella, en los juicios a las juntas,
relataron cómo una de las torturas fue quebrarle las dos piernas. Días después desapareció del Vesubio. Estamos hablando de agosto de 1978. 4 días antes habían matado al obispo Angelelli, obispo que muy querido en La Rioja, y lo hicieron aparecer a la muerte del obispo Angelelli como un accidente de tránsito. No lo fue. Un Falcon verde usado por los grupos de tarea lo embistió yendo por la ruta, habiendo salido de Chamical en dirección a La Rioja, y el cuerpo queda despedido del vehículo en el que iba, acompañado por otro cura, y muere en, no sé, lo hacen desaparecer. Estamos hablando de agosto de 1978, tiempos en que yo cursaba en la facultad, en ese momento, de la Escuela Superior de Psicología en calle Entre Ríos, y era un clima de angustia y mucho miedo. 1978, junio, había sido el Mundial en que Argentina, se jugó en Argentina, en que Argentina ganó el campeonato y su primera estrella. Estamos hablando de un mes y medio después del campeonato del mundo de fútbol. Hubo jugadores en aquel momento que, de equipos importantes como Holanda, que era un candidato favorito a ganar la Copa. Uno de sus jugadores, el más importante, no quiso venir a la Argentina como expresión de protesta internacional por ser un país que tenía una dictadura militar. El clima que se vivía en la facultad era lamentable. Uno no esperaba aprender nada de ningún profesor, de ninguna profesora. Cualquier tipo de formación que uno quisiera lograr lo tenía que buscar en grupos de estudios paralelos, afuera. Y les cuento una anécdota y después ya entramos más en desarrollo del tema que quería conversar con ustedes. Ese mismo año 78, a ver, para contextualizar, no había celulares, eran condiciones más angustiosas de la vida social en tiempos de dictadura. ¿Por qué? Porque ahora una criatura de 10, 11, 12 años tiene un celular, sale y lleva el celular por cualquier cosa que le pase. En aquel momento, solamente después de un tiempo que alguien no regresara a su casa o donde vivía,
se podía verificar que algo había pasado. En el año 77, y a su vez, a diferencia de hoy en día, era en ese contexto, en ese clima, muy valioso contar en la facultad con amigos y amigas. Aliviaba la angustia, aliviaba la soledad y se hacía pasable lo insoportable de ir a la facultad, que había que dejar el documento a la entrada y lo retiraba uno al salir. Con un grupo de amigos, acá parece que viene bien, muy bueno, muy bueno. Y les sigo comentando detalles para que vean el alcance de esto. El clima social que se vivía. En el año 77, un grupo de amigos, amigas, empezamos a estudiar fuera de la facultad los textos de Freud. Hola. ¿Se escucha un poco mejor así? Eso. Esto lo estoy más corto. Gracias, bien. Gracias. Bueno, entonces, les decía, y al año siguiente, me acuerdo, en el 78 justamente, cambiamos de coordinador del grupo de estudio por alguien que en ese momento era un referente del estudio de Lacan, aquí en Rosario. Y empezamos, entonces, cómo comunicarnos con él. Llamarlo por teléfono, no tenía teléfono en el consultorio, había que esperar a la casa, llegaba muy tarde. Entonces nos dieron la dirección para ir personalmente. Éramos 6. Tocamos timbre en la casa. La cara que puso cuando nos vio empalideció. Nos pidió que nunca más, por favor, hiciéramos algo así de llegar todos juntos. Porque estaba prohibido reuniones de más de 3 personas. Entonces nos puso 2 o 3 condiciones. Primero, año 78. Primero, llegar uno por vez con una diferencia de 5 minutos en todas las reuniones. Que ya no hacíamos, por supuesto nos hizo pasar a su casa, muy amable, no nos conocía. Era un clima de desconfianza muy fuerte. Había servicios metidos por todas partes en las clases. Servicios, o sea, gente que delataba a... Algunos se los reconocía por la fisonomía, otros no. En una de las reuniones que nosotros hicimos apareció uno, nos espantamos, no teníamos ninguna actividad que nos comprometiera, pero no era necesario. Ustedes se dan cuenta de que Beatriz Perocio no era guerrillera. El padre Angelelli no era guerrillero, se ocupaba de la gente humilde y murieron. Enorme cantidad de sindicalistas, estudiantes universitarios, un primo mayor
docente en la Universidad Nacional de La Plata, en la carrera de periodismo, del mismo apellido, Bertolé, desaparecido en el año 77, y una de las aulas de la facultad lleva el nombre de él, Horacio Bertolé. No era guerrillero, era como si dijéramos el día de mañana hay nuevamente una situación parecida y porque yo hablé de esto a mí me secuestran y me hacen desaparecer. Era ese el nivel de violencia que implicaba la dictadura, el terrorismo del Estado. Y entonces, con esto cierro, las condiciones que nos puso el coordinador fue: vengan cada 5 minutos, no vengan todos juntos, y, fundamental, no se les ocurra decirle a nadie que están estudiando psicoanálisis, Freud, Lacan, ni que estudian conmigo. Ese era el clima. Y hoy, 8 de agosto, Día de Psicólogos y Psicólogas Víctimas del Terrorismo de Estado. Les agradezco la invitación a conversar y los invito a todos a empezar a conversar sobre esto que me invitaron a que diga algo sobre el malestar hecho cultura. Y todavía no se me ocurre muy bien qué. El malestar hecho cultura me parece que abre a varias significaciones posibles. Una es que el sentido más deseable sería que el malestar esté tocado por la cultura, que esté afectado por la cultura, que el malestar esté regulado por la cultura, que la cultura sepa tratar el malestar. Eso sería lo esperable y lo deseable. Lo no es deseable es que el malestar hecho cultura lo leamos como lo que ocurre inevitablemente, que la cultura se contamine de altas dosis de malestar. Y me parece que es lo que está ocurriendo, lamentablemente, no solo en Argentina, en muchísimos países del mundo. Y es grave porque parece que al malestar se lo quiere tratar de los peores modos. Las situaciones de guerra que hay en este momento en el mundo son de espanto, y que no parecen aparecer muchas chances de paz o de acuerdos, todo lo contrario. Todo eso, incluyendo lo que ocurre en Argentina, muestra un panorama que lo podemos leer desde distintos ángulos. Lo mismo desde distintos ángulos, todos válidos, importantes. Un ángulo sociológico, un ángulo político, histórico, y también un ángulo que quizás es lo que más me interesaría a nosotros tomar en cuenta, ya que estamos en la Facultad de Psicología. Ese ángulo que implica preguntarnos, como le preguntaron a Freud,
y una pregunta muy válida hoy, ¿por qué la guerra? ¿Por qué la guerra? Y lo invitaron a Freud y a Einstein, nada menos. Qué diálogo, ¿no? Me imagino ahí. Dicen que hubo un diálogo entre Einstein y Marilyn Monroe, ¿no? Dicen que después se descubre que Marilyn Monroe tenía un coeficiente intelectual altísimo, no me cabe duda, puede ser. Pero el diálogo entre Freud y Einstein está publicado, así que lo podemos leer, está en los tomos de Mororto. Y ustedes saben, Einstein era un humanista. Quiere decir que, si tenemos idea de lo que ocurrió después del oscurantismo de la Edad Media, ¿qué ocurrió después? Aparece la recuperación de los textos de la Grecia antigua, grandes textos del pensamiento occidental, y aparece entonces el valor del ser humano no relegado a segundo plano, porque en tiempos del teocentrismo el referente, lo más importante era Dios. El humanismo propone más bien un antropocentrismo. O sea, y esto tiene enorme cantidad de consecuencias filosóficas, artísticas, culturales, y avanza en todo lo que es la ciencia. ¿Qué quiere decir? Que el saber ya no estaba en Dios. El saber había que construirlo. Y Galileo Galilei, en el texto El ensayador, que en italiano es Il Saggiatore, así publicado en 1640 y pico, contemporáneo a Descartes, y Galileo Galilei lo que dice es que la ciencia está no en las Sagradas Escrituras. El saber de la ciencia no está en las Sagradas Escrituras, sino en ese gran libro que tenemos frente a nosotros. El firmamento, lo que vemos en nuestro cielo, hay que investigar. ¿Cómo? Aplicándole leyes matemáticas. Geometría, álgebra, recursos que no son celestiales. No es convocar a los ángeles, ni al paraíso, es convocar a un saber que hay que elaborar. Con ese saber se aplica, suponiéndole a lo real que está ya escrito, ese real, para que nosotros lo podamos descifrar. Esto es lo que en psicoanálisis llamamos, con Lacan, que lo real de cada sujeto, que es por lo que consulta, con lo que no sabe qué hacer, no sabe qué hacer, porque si lo supiera, ya lo habría hecho y no lo consultaría. Y pide ayuda. En el psicoanálisis consideramos que eso que lo habita, que lo amarga, que lo frustra, que le hace vivir mal, es un real y que contiene de algún modo un
saberes reales. Por eso la propuesta de Lacan, durante gran parte de su enseñanza, se resume en una fórmula: hay saber en lo real. Esto después lo va a realizar Lacan en los últimos 3-4 seminarios. Pero la idea que es muy útil cuando uno empieza a trabajar es que lo que ocurre que no entiende aquel que consulta, lo que ocurre por algo es. Y es de eso de lo que se trata de trabajar. Entonces, toda la construcción desde 1400, 1500 en adelante implica investigar el saber en lo real. Ese es el gran avance de la ciencia que llega hasta nuestro día, que va a continuar seguramente. Es el espíritu de la ilustración. La ilustración, uno de cuyos representantes es Immanuel Kant, 1700, crítica de la razón pura, crítica de la razón práctica, metafísica de la costumbre, grandes textos de Immanuel Kant. Es el grado máximo del racionalismo de la ilustración. Tiene un texto que se titula, cortito, unas pocas páginas, ¿qué es la ilustración? Y la respuesta que él encuentra, que él nos brinda, es lo que promueve en el ser humano, la vida social, ser adultos. ¿Qué quería decir para Kant ser adulto? Liberarse de la servidumbre voluntaria. Servidumbre voluntaria es un término que acuña, inventa un escritor que lamentablemente murió cerca de los 32-33 años, francés. Servidumbre voluntaria es paradójico. Quedarse de esclavo. La servidumbre voluntaria lo inventó Etienne de la Boitie, un escritor que fue muy admirado por Montaigne. Y es muy interesante leer en Montaigne sus ensayos, que es maravilloso, como un texto filosófico, gran texto que funda una cantidad de consecuencias filosóficas y culturales. El primer ensayo de la historia en Occidente. Cuando hacemos trabajo que dice es un ensayo, el primer ensayo enorme fue el de Montaigne, 1750 y pico. ¿Por qué digo todo esto? Ustedes lo van a poder comprender rápidamente. La universidad tiene un vínculo directo con el saber. Y
ser ciudadanos universitarios, que no es inscribirse en el CIU. Ser ciudadano universitario, de algún modo, es ser adulto. Al término, a la perspectiva que proponía Kant. ¿Qué quiere decir? Algo así como estar más despiertos, no disponernos tan fácilmente a nuestro querido principio del placer. El principio del placer, lo vemos en Freud, nos hace dormir. ¿Qué quiere el principio del placer? Dormir, no despertar. ¿Qué es eso? Bueno, un deseo narcisista. Algo así como en términos vulgares, no me vengan a joder. Problemas en el mundo, pensar cosas, estudiar, no leer para repetir, estudiar, querer comprender, no. Déjenme en paz. Todo eso, podríamos preguntar, ¿qué tiene que ver con ser un ciudadano universitario? A veces, le digo, me pregunto, o sea, cuando yo transité la facultad, no podía participar en ningún tipo de agrupación estudiantil. No existían, estaban todas anuladas, canceladas, prohibidas. Me hubiera gustado hacer esa participación. Lo dudo, aunque no hubiera habido dictadura militar. ¿Saben por qué lo dudo? Porque yo era uno de los que estaba bajo cierta servidumbre voluntaria. Había hecho propio el mandato familiar. A la universidad se va a estudiar, no a hacer política. Yo lo creía a eso. Cuando esto eran varios grupos de amigos que tenía, algunos de ellos venían de familias no tan incultas políticamente como la mía, que les promovió alguna lectura en tiempos de la escuela secundaria. Después del golpe de Estado en Chile, que derroca a Salvador Allende, se toman, en el año 73, después del 11 de septiembre, se toman las escuelas secundarias en Buenos Aires, Rosario, Córdoba, La Plata. Hubo en la escuela a la que yo iba muchos que tomaron la escuela por 2 semanas, 3 semanas y se instalaron en la escuela. Yo fui, no se hacía eso. Yo era un chico de una buena clase media baja que podía ir a la universidad pública, que iba en ese momento a un colegio de clase media, que no debía participar de ninguna lectura política. Estaba mal visto. No me daba cuenta. No me daba cuenta de qué argumentos tener para debatir esto, para cuestionar este mandato limitante y que convertía a un joven a una posición, manteniéndolo en una posición infantil.
¿Cómo se construye la ciudadanía universitaria? Con lectura política, con convicción de que es importante tomar la palabra en el aula, en esta ocasión, en cada clase, que la universidad, como en el 2008 se establece a partir de un encuentro en Cartagena de Indias, es un derecho humano universal, el derecho a estudiar a nivel universitario. ¿Estamos convencidos de eso? ¿Queremos que eso sea así? En tiempos en que lo público está siendo enorme, terriblemente atacado. No únicamente por la desactualización de los salarios docentes, que es de lo más indignante. No solamente por eso. El ataque al CONICET, el desarmar enorme cantidad de proyectos, de cursos. Esto no está lejos de lo que nos tenemos que ocupar cuando estudiamos psicoanálisis. Freud, en el segundo capítulo de El porvenir de una ilusión, texto que no es de los primeros de Freud, Freud dice: toda cultura, toda civilización, descansa en dos cuestiones. Descansa en la compulsión al trabajo y en la renuncia de lo pulsional. Un breve comentario: lo pulsional entendido como aquello que no hace necesariamente, a diferencia del amor, lo pulsional no hace lazo con el otro. La característica de lo pulsional es ser autoerótico. Es un recorrido que puede usar al otro, pero vuelve al cuerpo. Entonces, dice Freud que por eso la compulsión al trabajo y la renuncia a lo pulsional, por eso inevitablemente provoca oposición en los afectados por tales requerimientos. Y dice que la cultura está amenazada por, pensemos lo que ocurre hoy en día. Esto lo escribió en 1927, Freud. Van a ser 100 años en poco tiempo. Entonces está escrito hoy. Y dice Freud, está amenazada la cultura por la rebelión y la manía destructora de los miembros de la cultura. La rebelión, la manía destructora de los miembros de la cultura. Y dice: las clases, cabe esperar, dice Freud, no estamos leyendo un texto de un trotskista, no estamos leyendo un texto
de un marxista-leninista. Y dice Freud, cabe esperar que las clases relegadas envidien a los privilegiados sus prerrogativas y lo hagan todo para librarse de su plus de privación. Donde esto no es posible, se consolidará cierto grado permanente de descontento dentro de esa cultura que puede llevar a peligrosas rebeliones. Es comprensible que los oprimidos, yo no puedo dejar de pensar en nuestro país, es comprensible que los oprimidos desarrollen una intensa hostilidad hacia esa cultura que ellos posibilitan mediante su trabajo, pero de cuyos bienes participan en medida sumamente escasa. Por eso no cabe esperar en ellos una interiorización de las prohibiciones culturales. Al contrario, no están dispuestos a reconocerlas. Se afanan por destruir la cultura misma. 1927, estamos en el 2024 y parece estar ocurriendo eso. Huelga decir, fíjense qué afirmación la de Freud. Huelga decir que una cultura que deja insatisfechos a un número tan grande de sus miembros y los empuja a la revuelta, no tiene perspectiva de conservarse de manera duradera ni lo merece. Muchos otros párrafos daría para leer. Quiero ubicar, no sé cuánto tiempo tenemos, es la 1:05. Quiero ubicar dos cuestiones, si les parece, ustedes me interrumpen cuando quieran. Todo esto les invito a que lo conversemos, que lo pensemos. La idea que tenemos en psicoanálisis, particularmente con ciertos desarrollos que formula Jacques Lacan, es que no les voy a dar la conclusión, voy a frenar un poquito. Les voy a preguntar a ustedes, a todos, cuando alguien hace algo, ustedes están estudiando psicología, ¿no? Sabemos todos que estamos en la facultad de psicología, venimos, estudiamos psicología. Cuando hay una fiesta esta noche, están todos invitados, yo lamentablemente no me puedo quedar, porque tengo que ir a Buenos Aires, si no iría. Mañana, pero estoy en Buenos Aires. Para poder ir. Cuando alguien hace algo, ustedes cuando hacen algo, ¿por qué lo hacen? ¿Qué buscan cuando lo hacen? Cuando hacen algo como ir a tomar un mate al parque un día, no como hoy, pero un día lindo, de sol. ¿Qué quieren? Ahí donde escribir, no. Satisfacción. Muy bueno. ¿Quién dijo satisfacción? Bien, buenísimo. ¿Qué tiene que tener esa actividad que hacen para que
la hagan. ¿Qué tiene que estar previamente? ¿Qué tiene que tener eso? Deseo, amor. ¿Cómo? Deseo, Placer, amor, gusto. Ganas de hacerlo. Tiempo. ganas de hacerlo. ¿Y por qué tendría alguien ganas de hacerlo con gusto, con deseo, con amor? ¿Qué hay? Que no me da lo mismo una cosa que la otra. ¿Qué me hace decidir una cosa o la otra? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo? El sentido de la acción. Necesidad. O sea, a veces puede ser por necesidad que se haga, pero cuando uno tiene ganas, La distancia que hay. la distancia, y alguien había dicho El sentido. el sentido. Bien. La satisfacción y el sentido. Que tome sentido para mí lo que hago y que a su vez eso me dé una satisfacción. Son los dos, ya, si pudiéramos decir, bueno, la vida humana, ¿qué requiere para cada uno? Que las cosas que hace tengan sentido y brinden satisfacción. No es fácil, cuidadito. Porque a veces lo que uno hace tiene sentido, pero no da satisfacción. O da satisfacción, pero no tiene sentido. Podemos poner ejemplos, ¿no? Lo interesante es que Freud inventa dos conceptos, el inconsciente y la pulsión, que nos hace revisar qué entender por sentido y qué entender por satisfacción. Porque nos invita a considerar que el sentido no es solamente un sentido que me resulta claro, que digo, bueno, ¿por qué vine hoy invitado por el centro de estudiantes? Para mí tiene sentido, tiene que ver con mi vida. Si no tuviera sentido, no hubiera venido. Y hay situaciones, esta también, que dan satisfacción, que dan gusto. Si no, no haría 37 años que doy clase de psicología. Y al principio dudaba, me acuerdo, porque como recibí en el 81, estuve 6 años, me invitaban, venite, no sé, en el 84, 85, 86, me decían, venite, qué bueno que está. No tomaba suficiente sentido y no veía la satisfacción que eso podría dar. Después sí, de algún modo fue después la docencia universitaria salir de la servidumbre voluntaria en la que estuve y decir, no, en la universidad, lo quieras o no lo quieras, lo sepas o no lo sepas, se hace política. Porque la universidad pública es un hecho político. Entonces para mí tomó sentido y fue una satisfacción que se mantuvo, por suerte, cuando ya me podría haber jubilado, sigo. Freud nos invita a considerar que no es tan sencillo el sentido y la satisfacción. Que puede haber sentido inconsciente, que sea necesario como clave para entender por qué se hacen cosas sin sentido. Porque quizás hay un sentido inconsciente. Y por qué puede haber satisfacciones que no parezcan satisfacciones. ¿Por qué hay satisfacciones que resultan displacenteras?
profundamente a veces desagradable, o no se permite, no es posible una satisfacción cuando debiera ser accesible. Y entonces tenemos lo que Freud llama la vida pulsional. Freud decía que la persona normal es la que puede trabajar y amar. Primero que persona normal, es que me parece que Freud en ese punto era un poco irónico. Pero trabajar y amar son las dos cosas quizás más difíciles para el ser humano. Las dos cosas, de algún modo, nos implican salir del principio del placer. Si es amar, como amar, un amor que no sea puramente narcisista. Amar no es, como habitualmente consideramos que el amor o amar es la demanda de amor. La demanda de amor es una cosa, el amor es el acto activo de amar. Es jugarse la castración en el lazo con el otro sin garantía. Eso es amar. Como dice Lacan, dar lo que no se tiene a quien no lo es. Muy difícil eso. Muy complicado. Entonces, y trabajar tiene toda una enorme cantidad de complejidades para entender qué es trabajar. No es cumplir un horario. Entonces, dicho esto, les quería transmitir una perspectiva que es de Lacan. Retoma algo de Freud, que es que hay una distinción entre deseo, amor y goce. No voy a dar una clase sobre esto, me interesa ubicar que el goce, tomando lo que formula Freud en 3 ensayos, el goce es esencialmente autoerótico. Después puede haber goces que usen, dispongan, se presten al lazo con el otro. Aclarando que goce tiene 3 acepciones semánticas. Una es, en términos de Freud, lo pulsional, el goce pulsional. La segunda acepción es lo libidinal. La tercera es el placer. Si tengo placer de escuchar una buena música, buena para mí, en ese momento es un momento de goce. Si lo libidinal está en algún objeto, en relación con algún objeto, ahí hay una manera de tramitación de goce. Y lo pulsional no deja ninguna duda de que se trata del goce totalmente autoerótico. Digo esto porque ese es el estado inicial del ser humano, no el lazo con el otro. Todo el trabajo de la cultura es cómo crear condiciones para que alguien que inicialmente es autista
se disponga de buen modo al mundo, a lo extraño, a lo que se podría decir, tomando un término de la sociología, de la filosofía, la otredad, lo otro, que no conozco, no tengo idea. Yo ahora los veo a ustedes, no tengo idea de cómo son, quiénes son, si les puede interesar algo de lo que dije, o lo desprecian, o desde cierta exigencia dicen, y esto es lo que vino a decir este tipo. O quizás dicen, ahora me puso a trabajar en esta relación entre la servidumbre voluntaria y el goce pulsional autista. ¿Tendrá alguna relación eso? No lo conozco. No sé qué piensan ustedes. Entonces, la aventura de la vida es salir de las condiciones autistas, pasar por el narcisismo, otra forma de cierto autismo, pero ahí con el lazo libidinal con el otro. Después al Edipo. Después a un cierto grado de relación con la vida social. Y luego, el animal humano demora mucho tiempo. Y a veces ni siquiera, después de todo ese recorrido, es adulto. Sigue siendo, como decía Freud, habitado por el infantilismo. Aunque sea padre, aunque tenga nietos, aunque trabaje y sea independiente, no importa todo eso. No importa, por supuesto, no es lo mismo. Pero aún así, puede ser infantil. Como lo eran mis padres, mis abuelos, cuando me decían, a la universidad no se va a hacer política, se va a estudiar. No sabían que estaba en una posición que ellos no se permitían cuestionar nada y lo transmitían como si fuera un gran valor. Ojo, no se te ocurra pensar independiente. Eran buena gente, se preocupaban por los hijos, eran trabajadores, honestos. Magnífico, pero eran infantiles. Lo que dice Lacan, y con eso termino, es que lo pulsional, el narcisismo y las condiciones infantiles hacen que siempre tengamos en el psicoanálisis que estar muy atentos, si queremos leer fenómenos de la época, a cómo son usadas esas condiciones primitivas de la vida humana por los poderes políticos que los usan. El asesor de Bolsonaro es un sociólogo, filósofo, les debo el nombre y el apellido, lo tenía, no sé si ayer, anteayer, en una de las tantas anotaciones que tengo. Que participó en el asesoramiento a Donald Trump. No sé si ha participado
en asesoramiento a la construcción de esta figura. Si no fuera por lo siniestro, resultaría cómica de Milei. Y si quieren hacer denuncia por adoctrinamiento, háganla, que quien sea, ¿no? Si hay alguien. Digo, porque me parece hasta desagradable pensar que en la universidad se ha instalado, se ha incluido algo de ese delirio de control, cuando esto está abierto a una conversación lo más amplia posible. Ese asesor de Bolsonaro tiene un decálogo de indicaciones. Atacar, está escrito, atacar a la política y a los políticos como corruptos, sea cierto o no, no importa. Otra era mentir, lo decía así, mentir promesas que no saben que no se van a cumplir y que se va a hacer todo lo contrario. Está publicado esto. Entonces, eso, que son actores políticos con poder, sabemos, poder económico, el apoyo de algunas iglesias, que tocan, que usan, fácilmente lo podemos responder a esto. ¿A qué apelan? Apelan al narcisismo y apelan nada menos que a la pulsión de muerte. Concepto fundamental en Freud, que está siempre dispuesto en cada ser humano, siempre. No es un deseo inconsciente que en algunas personas está y en otras no. Es inherente a la condición humana estar habitados por una pulsión de muerte que va sistemáticamente a necesitar, como dice Freud, necesitar atacar al amor, atacar el lazo con el otro. La combinación de narcisismo y pulsión de muerte, Dios me libre. Estamos en tiempos de una civilización en el siglo XXI altamente explosiva y peligrosa. Hay mucho para caracterizar a la época actual, dicho por Lacan. Si me fuera a extender, tengo para 2-3 horas más. Prefiero cortar, interrumpir acá. Ustedes pueden decir, no estoy de acuerdo con esto, me parece que es una exageración esto, me parece que hay que tomar en cuenta este otro ángulo. Lo que sea, bienvenido la conversación y el debate. Muchas gracias. Bueno, invitamos a quien quiera hacer alguna intervención, alguna pregunta. Bien, ya hay manos levantadas, qué bien. Bueno, la idea era la del diálogo, así que más que bienvenido. Buenos días. A mí se me ocurre una pregunta relacionada al lazo social, como lo viene tocando, retomando un tema, y es, en su experiencia, la naturaleza del lazo hoy en día, la correlatividad que presenta en la clínica respecto del síntoma. Quiero decir, pues la naturaleza del lazo reflejada en los síntomas actuales. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Sí, por favor. Yo quería hacer la
Toda pregunta o todo comentario es valioso y es interesante. Así que magníficas las dos preguntas, como va a ser muy bueno cualquier otro comentario o cualquier otra pregunta. Bienvenido. A ver, ¿quién más? Sí, por favor. Quiero ser grosera, pero con su experiencia y su historia de vida, este malestar que vivimos actualmente, ¿se puede comparar con lo que sintió en el principio? Qué interesante, sí, las tres preguntas, muy buenas. Bien, bien. Vamos a empezar. Ah, sí, adelante. ¿Se puede considerar el discurso capitalista que plantea Lacan como un nuevo malestar de la cultura? Háganme acordar, por favor, porque una de esas con las cuatro no puedo retener las cuatro si no las anoté, pero a ver. Primero, la pregunta sobre mi experiencia. Brevemente, yo viví varios momentos de situaciones de crisis política, social en Argentina muy fuertes. Una, por supuesto, la época de la dictadura. Otra, los saqueos y la crisis de Alfonsín en el año 89. Una conmoción social terrible. Luego, 2001. Luego, 2008, con la crisis que se generó en relación con algunas medidas de Cristina en relación al cambio. Esta situación así, considero que es peor que la dictadura, a nivel de la crisis de la sociedad. ¿Por qué? En la época de la dictadura tenemos que lamentar la desaparición y muerte, o desaparición de 30.000 personas. De esos 30.000 habrá habido 3, 4, si queremos 5.000 guerrilleros que podrían haber sido juzgados por tribunales dándole la oportunidad de un juicio justo. En la época de la dictadura se decidió aniquilar a todo aquel que se animara a tener una actividad comprometida políticamente con la sociedad. Pero fue un golpe de Estado. Eso fue claro signo de ser antidemocrático. Pero fue un golpe de Estado. Digo ahora, considero que es peor, porque este estilo antidemocrático accede al poder en el régimen democrático. A mí eso me da escalofrío. Porque en la época de la dictadura uno podía tener la esperanza de que las fuerzas democráticas pudieran recuperar una vida vivible. No sé ahora qué va a pasar. Enseguida termino la idea. Entonces, y aparte está en consonancia con lo que está ocurriendo en grandes lugares, en muchísimos lugares del mundo. Una Europa socialdemócrata que cada vez más está en la Comunidad Europea, el Congreso, diputados de la Eurozona, 32% de
después de lo que ocurrió en Europa con el nazismo, ¿dónde se alimentan esos votos de la extrema derecha? Fundamentalmente por el odio a las migraciones. Son fenómenos de segregación, fenómenos de odio, de rechazo, de cero empatía con el más desvalido, con el que no tiene la culpa de estar como está. Y sin embargo, para rechazarlo, hay que considerarlo una amenaza a mi bienestar. No me importa nada de la vida de enorme cantidad de gente. ¿Qué es eso? Siglo XXI, en Argentina, a 40 años de la recuperación de la democracia, en el gobierno a alguien que ataca a la democracia. Yo no lo entiendo, realmente yo no lo entiendo. Me cuesta entenderlo. La única manera es que hay algo más que elecciones partidarias. Hay satisfacciones de otra índole para que quienes se van a ver seriamente perjudicados por políticas de extrema derecha lo sigan hoy en día, después de meses de ver a dónde va y todavía no vimos lo peor, lo sigan apoyando. A mí me parece que hay algo que no son elecciones partidarias solamente. Y eso, si uno entiende lo que es la condición humana, como la piensa el psicoanálisis, es muy preocupante. No solamente acá en Argentina, en gran parte del mundo. No sé si contesté algo de esto. Háganme acordar, vos decías los síntomas en función de esto. Es evidente. Tenemos dos grandes síntomas de la servidumbre voluntaria. Dos grandes síntomas. Los celulares y las drogas. Es un suicidio colectivo. La captura, el consumo no problemático, consumo mortífero de las pantallas. Y del mismo modo, en el otro extremo, las dos producidas por la ciencia, las drogas. Eso es una servidumbre voluntaria que conduce a la destrucción del deseo y del amor, en consonancia, como alguien decía, sobre, me parece, el discurso capitalista. ¿Qué es el discurso capitalista? Dice Lacan, 1971-72. Es un discurso que nos impregna a todos, que no es el régimen económico capitalista, que es el discurso de la cultura en la que estamos, que nos convierte a cada uno de nosotros en títeres de ese discurso. Que es un discurso que rechaza la castración, dice Lacan. Cuando dice rechaza la castración, es terrible eso. Rechazar la castración es rechazar todo lo que regula el autismo del goce primario. Rechazar la castración es rechazar lo que regula el narcisismo. Estamos en tiempo en que vemos eso. Rechazar la castración quiere decir lo que rechaza la satisfacción endogámica. Cuando se rechaza la castración y se mantiene en condiciones endogámicas, no hay horizonte. Me puedo recibir, puedo trabajar, pero si sigo viviendo, pudiendo no hacerlo,
sigo viviendo con mi papá y mi mamá. Es un síntoma actual. No es de extrañar que la adolescencia, que antes ocupaba, cuando yo era adolescente, desde los 13, 12, hasta los 18, terminar la escuela secundaria, o trabajar o estudiar, punto, y si estudiar, como fue mi caso, tuve que trabajar también. El segundo año me puse a trabajar. Pero era lo más frecuente, no era que me forzaron, me empujaron, no, era la cultura así. Eso daba elecciones, no, ahora parece haber más libertad. ¡Viva la libertad, carajo! La libertad sin regulación en el lazo con el otro es pulsión de muerte. Después les voy a leer un brevísimo texto que tengo en el celular que me interesa transmitirles sobre esto. Pero para no extenderme mucho, quiero contestar esta pregunta. Entonces, hay síntomas hoy, síntomas en el amor. Cuando dice Lacan rechaza la castración, en el mismo texto, párrafo siguiente, Lacan dice, el discurso capitalista rechaza todo lo referente a la castración. Y cuando rechaza la castración, rechaza todo lo relacionado con el amor. Y cuando rechaza la castración y el amor, lo que queda es el odio. Que es muy bien usado, promovido, alimentado por lo que llaman los discursos de odio, políticamente diagramados, muy claramente transmitidos en la vida social. No es de extrañar que a todos nos cueste amar. No nos cuesta para nada esperar ser amados. Para nada. Amar es otra cosa. Hay muchísimos otros síntomas que podríamos caracterizar, pero algunos. Otra pregunta era, ¿por qué la guerra? Freud responde en ese texto, es enorme la claridad que tiene. ¿Por qué la guerra? Porque hay pulsión de muerte. Hay guerra porque hay pulsión de muerte. ¿Y por qué en la guerra se cometen la cantidad de abusos innecesarios para la guerra? Ahora, ustedes se habrán enterado, hay una altísima preocupación en Ucrania, con alguna zona liberada del dominio ruso, que no solamente han violado a mujeres y niños, sino a hombres, y se han creado asociaciones para poder elaborar el trauma, por supuesto para los niños, niñas. Pero, ¿qué son los rusos particulares? No, es la guerra. Ustedes saben que hace 2 años, después de la pandemia, militares de la ONU, cascos azules, fueron a África. Vieron que hay una guerra que todavía sigue entre al este africano, Sudán, por ejemplo, un país que está en guerra. Cascos azules fueron como a decir, bueno, señores, estamos acá, no hagan cualquier cosa. Código. Ellos mismos violaron enorme cantidad de niñas. ¿Y por qué niñas? Vírgenes. No querían contagiarse.
representantes de la ONU. Indignante. ¿Pero por qué ocurre eso? Pulsión de muerte. Eso no es pulsión sexual solamente. Eso es usar el poder que le da el lugar, la autoridad que tienen, su pulsión sexual combinada con la pulsión de muerte. Por suerte fueron condenados, expulsados, por supuesto, y están en cárcel. Esa es la respuesta de Freud. En el debate con Einstein le decía, es muy interesante la carta de Einstein que está publicada también en el mismo tomo de Freud, El amor roto. Maravilloso. Otra pregunta era... Bien, ¿vos querías decir algo? No, yo la pregunta que tenía era relacionada con los paralelismos que hay entre lo que pasó durante el nazismo, digamos, antes, el momento anterior, digamos, la llegada de Hitler, y la actualidad, digamos, que Hitler también llegó por medio democrático, digamos, pero bueno, un poco ya lo respondiste eso, por eso. Sí, es para estudiar mucho y detenidamente. Hay una película históricamente un clásico del cine, El huevo de la serpiente. Se las recomiendo ver, de los años 80, impactante, al menos en aquel momento. Yo no la vi más después. Es una prehistoria, pero es así, prehistoria, no habían nacido así. Pero una película que apenas aparece la democracia, se permitió, estaba prohibida. Bueno, y sí, hay muchos parecidos, es cierto, y eso es preocupante. El alcance que tuvo el nazismo, nunca se lo hubiera imaginado el pueblo alemán, que lo votó a Hitler. ¿Qué iba a ocurrir? El punto central es que, transmito esto, me interesa mucho que no hay deseo, no hay amor posible si no opera la castración. Que es un límite, pero es una condición de posibilidad de todo lo que me haga falta. Si opera la castración, se organiza una cantidad de posibilidades. No todo me está permitido, pero mucho depende de lo que se arme como deseable en función de también ideales en juego. El problema hoy, en toda la cultura occidental, es que el discurso capitalista rechaza la castración, pero esto es cotidiano. Propagandas, por ejemplo, nada es imposible. Eso es rechazar la castración. El que el mismo Lacan considera que hay una seria afectación del valor y la función de los ideales. Con lo cual, la fórmula que propone Lacan es que en vez de los ideales, que parecen hasta mala palabra, algo obsoleto, tener ideales. ¿Qué me importa tener ideales? El lugar de los ideales es el lugar que está ocupado por los objetos. Eso lo dice Lacan en el año 69. A veces uno se asombra de los grandes intelectuales
ya en los años 60, Umberto Eco, por ejemplo, y después más adelante Zygmunt Bauman, ya anunciaban, leían lo que estaba ya en esos tiempos ocurriendo. Los ideales no complican la vida, al contrario, nos ponen un punto en el horizonte, lo aceptamos o no, podemos cambiar de ese ideal a otro, crea deseo, caen los ideales y el horizonte se llena de objetos. Objetos para la satisfacción. No es muy seguro que esa satisfacción convenga. No es muy seguro. No es muy seguro que la servidumbre voluntaria, de la que no nos damos cuenta, con las pantallas, o quienes están tomados por el consumo de drogas, venga bien. Sí, por favor. ¿Qué opinas acerca de todo esto que está pasando con la inteligencia artificial? Porque a mí me parece que yo estoy escuchando últimamente que se habla de que uno de los próximos trabajos que va a ser reemplazado posiblemente sea el psicólogo. Y a mí me parece que también hay un poco de la tecnología como facilitando ese camino que es la terapia, digamos, entre comillas, y poniendo negocio, digamos, poniendo como resultado negocio, porque este sea no sé qué opina. Sobre la inteligencia artificial en general es una cosa, sobre la inteligencia artificial para un tratamiento es otra. En general, yo creo que la inteligencia artificial puede ser un recurso que vale en cuanto a cómo se use. O sea, las pantallas es un problema, habría que hacer desaparecer, no, de ningún modo. Yo las uso un montón. Es una biblioteca que me da gusto. Entro en Google y aprendo todos los días. Magnífico. Si eso avanza, mejor. No tengo problema. Ahora, la inteligencia artificial puede hacernos creer que ahí están todas las respuestas. Es un delirio ese. Porque con lo que me da la inteligencia artificial, lo más importante es lo que yo haga con ese contenido. Y ahí hay un problema con la castración, porque si no opera la castración, yo voy a tomar eso sin poner nada propio. En el tratamiento me parece nefasto. Ni que puede ser, ni que quizá me parece nefasto. ¿Por qué? Es muy sencillo, que lo van a entender. Una experiencia de análisis implica dos dimensiones, lo epistémico y lo libidinal. ¿Qué quiere decir lo epistémico? La elaboración de saber sobre lo que no sé. Inconsciente y pulsión. Entonces, el avance de un análisis se da en la medida en que avance esa cuota de saber que aparece en relación con el saber en lo real que me habita. En un principio les decía, hay un saber en lo real en cada uno. El análisis lo que hace es trabajar y hacer aparecer ese saber en lo real que es muy singular de cada uno. Para eso, el analista no es un tótem mudo que está ahí como inerte. No. Está lo que se llama, para Lacan, el deseo del analista.
El diseñador analista tiene que saber, primero, ¿para qué le ofrece análisis a alguien? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿A dónde lo quiere llevar? ¿Qué quiere lograr? Si no sabe eso, mejor no. Empiece a trabajar. Y también tiene que saber cómo llegar a eso. Y para eso va a usar no solamente intervenciones simbólicas, significativas, que son necesarias. O sea, destacar dentro del conjunto de lo dicho algo para transformarlo en significante y ponerlo a trabajar. Sino que va a requerir para esa misma operación una operación libidinal que implica lo que no es simbólico. Un gesto, un modo de entonación, un silencio, que no es estar en silencio toda la sesión. Es cuando el silencio del analista le transmite al paciente, ¿qué más podés decir de esto? Yo te doy el tiempo. Vos podés hablar un poquito más. Todo eso no lo puede hacer la inteligencia artificial. Y si creemos que un análisis solamente un trabajo simbólico, significante, estamos totalmente equivocados. Un análisis implica el de ser analista en lo simbólico, lo epistémico, el trabajo de análisis, pero también todo el trabajo de la transferencia libidinal, que es incluso darle la oportunidad a un paciente que ese saber en lo real, que lo habita, fijado en ciertos puntos de sus repeticiones históricas, se vuelque transferencialmente en la figura del analista. Y entonces, en un momento, se enoje con el analista. Se enoje porque, por ejemplo, tocó timbre, el analista estaba en el baño, no podía ir y atenderlo en el momento, y tuvo que esperar 5 minutos, 10 minutos. Y el paciente se enojó. Muy bien, magnífico, no está de más eso. Bienvenido. Ahora, la inteligencia artificial no puede hacer eso. Entonces, creer que un trabajo de análisis puede estar reemplazado del analista por la inteligencia artificial no tiene dónde sostenerse eso. No hay manera. No sé si queda, hay mucho para hablar de esto, pero no sé si mínimamente queda claro o algo más. Ya estamos en hora hace rato.